mucho que nos tome esta conversación. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. En orden de importancia, Mario, ¿cuáles son los motores de la economía de nuestro país y qué peso tienen? Bueno, yo creo que depende de qué tiempo tomes, ¿no? Pero en estos momentos el foco de reactivación más importante en nuestro país es la manufactura, ¿no? El sector externo en este momento es uno de los motores más fuertes de la economía mexicana, pues desde la manufactura, pero también pasando por los precios que traen algunos metales y minerales y por supuesto el sector primario, ¿no? Que hay que recordar que a nivel internacional hay mucha inflación en alimentos y eso por otra parte beneficia a los productores del campo, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí, Juan Carlos, diciendo que en estos momentos el motor de la economía es el sector externo. Sí, la manufactura, ¿en qué áreas en específico? Estamos hablando de la industria automotriz, estamos hablando de la industria de los productos que se fabrican para la medicina, o estamos hablando de otros productos de exportación. En manufactura, ¿cuál es el peso o digamos qué es lo más importante que mueve a este rubro de la economía? Bueno, sí, si nos fuéramos por valor, definitivamente automotrices de los más o el más importantes, ahí hay que agrupar también autopartes, por supuesto, y ahí incluye a vehículos ligeros y pesados. Después viene teniendo un ritmo muy interesante electrónicos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, pantallas. Sabemos que en San Luis Río Colorado, en Sonora, por ejemplo, hay una planta importante, electrónicos, ¿no? Celulares. En el caso también de dispositivos médicos, viene creciendo bastante, Baja California en particular, el área de Tijuana, Mexicali, están detonando. Y lo digo porque si bien automotriz tiene un peso muy importante, en este año ha tenido sus retos, ha tenido sus problemas, no ha crecido lo que pudo haber crecido de haber estado en condiciones normales, tenemos afectaciones en las cadenas de suministro y, por ejemplo, no hay los suficientes chips para todas las unidades producidas. ¿A qué ha llevado esto? A que en algunas plantas hayan tenido que priorizar algunos modelos, por ejemplo, en el caso de Ford, sus modelos de más alto valor y con eso pues tener una venta más elevada porque no les alcanza para dar cabida a todos esos o encontrar automóviles para los pocos chips que tienen. Y menciono entonces el dinamismo en particular de esas dos otras manufacturas, que es la de electrónicos y la de componentes médicos. Después también aeroespacial tiene lo suyo, pero en ese orden de importancia yo los pondría, ¿no? Sí, en materia de políticas públicas de la presente administración federal, la solidez, el crecimiento que ha tenido la industria manufacturera, la minería, el sector primario, ¿viene por inercia de años anteriores o en esta administración se ha potenciado, se ha estancado? ¿Cómo podemos calificar la intervención, la mano del gobierno, la mano de las políticas públicas para estos sectores de la economía? Bueno, en el caso de la manufactura, definitivamente el sector externo es lo que es el mayor acicate. Sin embargo, no puede resumirse solo a eso. ¿Por qué? Porque el consumo interno también está muy fuerte. Lo que ahorita México quizá está un poco más rezagado es la inversión, la pública y la privada, pero el consumo interno está muy fuerte y eso tiene que ver con varios motivos. Uno es la estabilidad macroeconómica. Otro es el aumento del salario mínimo y en general el salario real ha crecido bastante en este sexenio a partir de tanto las políticas salariales como por supuesto algunas cuestiones que tienen que ver con política laboral específicamente. Entonces tenemos un consumo interno, también las remesas ayudan en esa parte, no tiene mucho que ver el gobierno, pero por supuesto que algunas políticas, sobre todo relacionadas a estabilidad del crédito, a que no haya aumentado antes de la pandemia de manera muy fuerte la inflación. Por cierto, la inflación en México en estos momentos es menor que en Estados Unidos y Canadá. Hay cierto componente de estabilidad, aunque nos cueste verlo en estos momentos. Y en ese sentido, pues por supuesto que ello contribuye a que la manufactura, a partir de un consumo interno muy fuerte, tenemos, por ejemplo, récords en ventas minoristas en este momento, en ventas por Internet.
todo eso contribuye a que cierta parte de la manufactura se coloque aquí en el mercado interno. Sin embargo, el externo sigue siendo el componente más fuerte y eso tiene mucho que ver con condiciones globales, ¿no? Sí, la parte de la minería, mencionas Mario Campa en segundo sitio como uno de los grandes motores de la economía de nuestro país. Sin embargo, no se han dado nuevas concesiones mineras en esta administración, es decir, se está trabajando con lo que ya se otorgó. ¿Es suficiente con lo que ya se tiene? Yo creo que sí es suficiente, digo, la verdad es que México tiene bastante actividad minera, en particular en algunos estados del norte, Zacatecas, por supuesto, Sonora, Baja California, Chihuahua tienen actividad minera intensa y en ese sentido incluso creo que hay más de 50 proyectos activos de expansión. No quiere decir que al no otorgar concesiones nuevas las existentes no puedan seguir creciendo, ¿no? Y para eso pues básicamente hay que simplemente contratar un poco más de maquinarias para expandir un proyecto, ¿no? Digo, lo estoy poniendo en términos muy simples, pero si la minería ve que hay un precio internacional atractivo, la misma cantidad de tierra que está moviendo pues tiene márgenes más amplios. Ahí no importa tanto la política de gobierno. La verdad es que la minería se rige más por los mercados internacionales y quien no lo quiera ver así, pues está ocultando la verdad. Hay algunas cosas que pueden ayudar, por supuesto, los regímenes fiscales de depreciación, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el precio internacional y algún factor que tenga que ver con qué tanto porcentaje de metal o mineral haya en esa extracción de tierra que hayas, que tiene mucho que ver con, por supuesto, un poco de suerte, pero también talento de la geología para detectar buenos yacimientos, pues en ese sentido, esos serían los dos grandes factores que determinan la actividad minera, ¿no? La verdad es que en términos de política pública, salvo una desregulación que en estos momentos se antoja irresponsable dadas las condiciones medioambientales del mundo, pues yo no vería que hubiera mucho que hacer en ese sector, ¿no? Sí, ¿ves riesgos, Mario Campa, en estas dos industrias, en estos dos grandes sectores, la manufactura y la minería en este momento? Porque, bueno, pienso en el sector primario, que también es uno de los grandes motores, que en este momento está afectado por la sequía que está viviendo gran parte del territorio nacional. De hecho, el plan para combatir la inflación contempla elevar la producción del campo, pero bueno, sin agua es un tanto cuanto complicado, Mario. Pero en el asunto de la manufactura, por ejemplo, la amenaza de recesión en los Estados Unidos pondría en riesgo a nuestro país? No, claro que sí, digo, y para complementar lo que acabas de decir del sector primario, también tenemos precios de fertilizantes elevados, ¿no? Y en el caso de México importa mucho desde Rusia, que en estos momentos no está exportando mucho fertilizante. Entonces, por supuesto que le está pegando a los productores del campo y solo hace falta hablar con ellos para darse cuenta, ¿no? Pero en el caso de la manufactura también hay riesgos. Mencionaste el más fuerte, el más importante, que es una recesión en Estados Unidos, pero yo me atrevería a decir incluso a nivel global, ¿no? En estos momentos Europa atraviesa pues una crisis energética aunada a conflictos geopolíticos, aunado a inflación en alimentos. Europa no lo tiene sencillo y si a eso agregamos que se espera que los bancos centrales suban las tasas de referencia, las tasas de interés, pues eso puede llevar a que algunos proyectos no sean tan redituables, a que el consumo se ralentice un poco, que la demanda decaiga, y en ese sentido, pues sí, la manufactura definitivamente estaría expuesta. Afortunadamente, los datos que tenemos de la balanza comercial de México hasta mayo, incluso junio, apuntan a que la manufactura ha tenido crecimientos bastante sólidos. Estos últimos meses de guerra no le ha pegado como uno hubiera esperado. Sin embargo, pues hacia adelante, si llegara a haber un alza de tasas demasiado pronunciada y un caos en Estados Unidos, entonces sí sería muy difícil que no tuviéramos eventualmente un efecto aquí en México, ¿no? Sí, ¿todo esto depende de la guerra o todavía del COVID o de ambos factores? Yo diría que el COVID ya no depende casi nada. En estos momentos depende mucho más de la guerra y no tanto del conflicto bélico en sí, digo, que es importante, pero la verdad es que son los efectos inflacionarios
los mayores riesgos. Sí se salió del COVID, la economía global salió del COVID un tanto débil, ¿no? Tenemos todavía muchos servicios, no hemos mencionado servicios, Juan Carlos, pero en México, por ejemplo, todavía no llegamos a los niveles de turismo que se tenían antes de la crisis. Y hay países, afortunadamente para ellos, que casi no tienen actividad turística y eso les ha permitido salir más rápido de la crisis del COVID. Sin embargo, en el caso de México, que es uno de los países que más depende del turismo a nivel mundial, pues vemos zonas como Cancún, como Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, que todavía no recuperan plenamente la actividad que tenían. En ese sentido, todavía hace falta cierto crecimiento que se tenga que recuperar específicamente en servicios, y ahí no es tan fácil, ¿no? Las políticas en servicios son mucho más complicadas, dependen más quizá de factores, por ejemplo en el caso del turismo, de factores externos, de que los turistas recuperen un poco la confianza para viajar. Pero bueno, en el caso de la guerra específicamente, el riesgo mayor es que siga habiendo escasez en algunos productos, particularmente granos, ¿no? Que la verdad es que los granos dependemos demasiado de ellos en la dieta alimenticia, y en ese sentido, pues que la inflación le pegue a los bolsillos de los consumidores, incluso el precio del petróleo elevado durante varios meses, pues eso disminuye el ahorro de las familias, y eventualmente esa caída en la demanda a nivel global pues sí puede afectarnos a todo el mundo. Por eso el conflicto geopolítico extendido es muy peligroso. Sí, Mario Campa, el tema de la seguridad pública, por ejemplo, en este rubro que mencionas de los servicios y particularmente el turismo, ¿es una amenaza en el caso de México la inseguridad? Sí, sí lo es. Por supuesto que un turista que no se sienta en condiciones seguras de viajar, pues evade ciertos destinos. No podemos ocultar que no sea así. Hay zonas de México que la verdad son bastante seguras. Por ejemplo, Mérida, pues con todo sigue siendo una de las ciudades más seguras, no solamente de México, sino de América Latina y quizá del mundo. El caso, por supuesto, de la Riviera Maya, no tenemos muchos problemas. Donde sí tenemos más problemas es en algunas partes del norte. Sabemos que en Jalisco también, ciertas áreas del Bajío, ahí sí el turismo se ve afectado. Digo, la verdad es que incluso aunque no hemos recuperado las tasas previas al COVID o el número de visitantes previos al COVID, el dato positivo es que sí se sigue recuperando y que los turistas están gastando un poquito ya más de lo que solían gastar antes de la pandemia. Entonces, eso son buenas noticias, pero escaladas de violencia, e incluso hay que recordar que en algunos casos las embajadas o la embajada de Estados Unidos en México a través de los consulados emite alertas de seguridad. Eso definitivamente afecta a la confianza, ¿no? Pero la buena noticia es que ya el COVID representa un riesgo muy bajo y eso definitivamente va a ayudar en los siguientes meses, ¿no? Muy bien, Mario Campa, economista, docente y especialista en políticas públicas, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto, si te parece, para futuras conversaciones. Claro que sí, Juan Carlos. Tengan todos muy buena tarde. Igualmente para